Ciascun signore e signori con Sube, del Ministerio della Fute e della Verdura del Tiempo, bienvenidos a este único programa asintomático. Es un programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, cería, con embarazo de 14 meses, 3 de canales, alérgico lactosa, orgulloso, consumidor de mamitas catalíticas y cazoletas con bisagra en su defecto. Sin bisagra, en esta su cuenta ninguna. Hace ya años que no podemos transmitir en directo. Señores con señores, déjenme leerles pequeños extractos. En una cueva puede haber oro y piedras preciosas. En otra puede que no haya sino cieno y murciélagos. La cuestión es que con una misma linterna puede descubrirse muy diversos tipos de objetos y de cuevas. Y no vamos a confundirlos unos con otros simplemente por el hecho de haber sido encontrados con la luz de la misma linterna. Si la ciencia estuviera limitada al campo de los objetos físicos y sensoriales, entonces ni las matemáticas, ni la lógica, ni la psicología, ni la sociología, etc., podrían ser consideradas como disciplinas científicas, en cuanto que los aspectos centrales de todas ellas no tienen carácter sensorial, ni empírico, ni físico, sino metafísico. Efectivamente, señoras con señores, una fórmula matemática, allá con todo ese respeto que nos profesa desde nuestra educación filoalgebraica, no es más que una elucubración mística, como lo es en realidad toda la ciencia. Voy a ir más allá de las disquisiciones cuánticas. No me cansaré nunca de repetir que cualquier ciencia mesurable, métrica, está basada en la aceptación ciega, basada en un acto de pura fe, de unos axiomas que se dan por inamovibles, indiscutibles, irreversibles, irrevocables, insustituibles. Axiomas de base. Desde un punto de vista cientifista, la ciencia no tiene razón de ser. Y eso es lo que Einstein advirtió. Como nos metamos demasiado por la cuántica, por eso él desarrolló la relativa, el relativismo, para que el negocio no se viniera abajo. Si nos metemos mucho por la cuántica, se acabó la ciencia. Se acabó la ciencia. No solamente por el hecho de que está basada en unos cimientos que no tienen ningún fundamento, que son los axiomas, sino que además se mantiene con parches o tiritas, cuales singularidades o patrones de interferencia que justifican todo aquello que no pueda ser mesurable dentro de sus propias teorías matemáticas, algebraicas, físicas, mecánicas o cuánticas. Eso de menos. Es decir, castillos en el aire. Castillos en el aire. Déjenme enseñarles este esquema. Es un esquema bastante interesante. Miren. A ver si se puede ver bien, a pesar de las carencias que representan pues los medios con los cuales yo puedo comunicar con ustedes. Es un esquema, digamos, de la totalidad. Y no el orden implicado, sino más allá del orden implicado. Se lo explico rápidamente. Cualquier persona que intente lucubrar los misterios o las bases o los principios de la propia existencia parten de la materia y de la física. Nosotros somos cuerpos materiales, cuerpos físicos, en el sentido de que podemos solamente elucubrar una realidad en base a nuestros 5 sentidos. Aparten ahora nuestro espíritu y nuestra alma que está dentro de este esquema. Pero cuando hablamos de ciencia, puesto que queremos aquí relacionarlo no ya con religión sino con mística, no tenemos más remedio a la hora de estipular cualquier tipo de observación repetible experimentalmente y comúnmente apreciable por otras conciencias individuales que hablar de física y de materia. ¿Qué es esa ciencia a la que tanto os amamos? Pequeñas constataciones de pequeños fenómenos mecánicos que se dan en pequeños campos de experimentación gravitacional y cuántica. Ni más ni menos. Es una visión túnel.
Es como mirar a través de un microscopio, de un telescopio. Usted puede observar aquello que cae dentro del objetivo de ese microscopio y de ese telescopio, pero no puede implementar ni proyectar la impresión que le genera esa visión a todo aquello que lo rodea. Es decir, no puede usted implementar del 1 el 150 millones y tampoco puede usted inferir del 150 millones el 1. O sí, si usted se adscribe a la teoría holística de la parte por el todo y el todo por la parte, pero en ese caso tiene usted que currárselo, porque esto no es una frase de chocolatina, esto es algo que se tiene que meditar para poder entender de forma realmente efectiva. Bien, partimos de la materia y de la física. Aquellos de ustedes que plantean su vida en términos materiales deberán reconocer que están intentando descifrar lo que es la vida, y al intentar descifrar lo que es la vida tendrán ustedes que tener en cuenta lo que es la mente, que es esa conciencia que le permite a usted inferir causas y efectos, y cuando usted acepta la mente, deberá de alguna forma aceptar el alma, puesto que la mente, si usted es mínimamente introspectivo, entenderá que está conducida por una supraconciencia que de alguna forma tiene la capacidad de alterar esa propia mente o de dirigir, pastorear los propios pensamientos, sentimientos y emociones que surgen de esa mente. Y asimismo, en el momento en el que usted acepta su alma, deberá aceptar su espíritu, porque en el momento en el que usted se concibe como una conciencia individual superior, se preguntará por defecto de dónde procede esa conciencia individual superior con la que usted automáticamente se define su propio yo, su propia entidad egocéntrica. Entonces tendremos que hablar del espíritu. Y cuando hablamos del espíritu, entonces empezaremos a entender que toda nuestra experiencia de realidad es una especie de cebolla con muchas capas superpuestas. Y en el momento en el que usted llegue a elucubrar que es ese espíritu el que contiene todas esas capas, deberá a su vez entender que ese espíritu de alguna manera no queda allí. Y a partir de ahí ya está usted al borde del abismo. Entonces tiene usted de alguna manera que aceptar que existe una versión metaespiritual que incluso contiene ese concepto de espíritu, que es el punto más álgido al que usted ha logrado llegar a través de su sustrato álmico, mental y material. Pongamos que es usted más reticente a pensar en términos metafísicos y prefiere orientar su búsqueda existencial en torno a la física. Bien, la física, continuemos con los estratos de la capa de cebollina, de la que hemos estado hablando antes, en términos materiales: vida, mente, alma, espíritu. Hasta ahí llegamos. Y luego está ese metaespíritu del que no tenemos ninguna noción. Vayamos en términos físicos, si usted es más materialista, entre comillas, por términos culturales. Capas de cebolla de la física: la biología, que correspondería a la vida; la psicología, que correspondería a la mente; la teología, que correspondería al alma; y la metafísica, que correspondería al espíritu. Todo ello, se plantea usted la vida en términos físicos o puramente materiales, llega a ese extremo del barranco, del precipicio, ante el cual ve usted un abismo insondable y no se atreve a dar un salto que le abandone al vacío. Y no es reprendible, ni mucho menos, porque usted, como ser individual, material o físico, se tome usted como se tome la vida, tiene un instinto de supervivencia. Señoras y señores, la vida trasciende e incluye a la materia, y no viceversa.
no es la materia la que incluye la vida. Por lo tanto, cualquier base cientifista que pretenda conocer nuestra realidad partiendo de premisas o de mesuras absolutamente inconsistentes, como ya les dije al principio de este vídeo, puesto que partimos de axiomas, y el axioma o te lo tomas o te lo dejas como las lentejas, pero no tiene más lógica que esa. Eso es como cuando usted quiere construir un castillo con cartas de naipes. Bien, necesita una base para construirlo. Llámelo una mesa, una silla, un suelo, cualquier superficie plana que le permita colocar naipes uno encima del otro. Si no tiene usted ninguna base, ese castillo de naipes no va a poder usted construirlo. Esos son los axiomas científicos. Desde ese punto de vista, la ciencia es absolutamente estéril para explicar nada. N-A-D-A. Nada. Y por eso los más punteros cuánticos, que estamos hablando de Heisenberg, Schrödinger, Einstein, Jans, Planck, Pauli, Eddington, Bohr, Bohm, you name it, cuando les dicen, ¿están ustedes corroborando la existencia de Dios con sus partículas cuánticas y con sus teorías metafísicas? En absoluto. Nada más lejos que Murcia. No estamos intentando explicar la existencia de Dios. ¿Cómo podríamos atrevernos? Estamos intentando entender esos pequeños fenómenos mecánicos que operan dentro de pequeños campos gravitacionales y cuánticos. Y el intersticio de todos esos pequeños campos, al que no tenemos acceso, puede que se parezca un poco más a esa realidad cósmica y universal o divina de la que están ustedes hablando, pero nosotros, ¿cómo podríamos pretender hablar de Dios a través de fórmulas matemáticas? Dice, ¿cómo se relaciona pues la metáfora de la gran cadena? Ese esquema que les acabo de enseñar, que parte de la materia o de la física para explicar la realidad. ¿Cómo podríamos explicar o relacionar la metáfora de la gran cadena con la metáfora de las sombras y la caverna de Platón? Esa realidad que está basada en reflejos de una realidad a la cual no tenemos acceso. Muy sencillo, los niveles de la gran cadena son los niveles de los objetos sombras de la caverna, ya que algunos de estos objetos sombras están evidentemente más cercanos a la abertura que otros, hecho que da lugar a esta jerarquía de niveles. Teóricamente, usted está más cerca dentro del estrato, de la capa de cebolla espiritual, de ese salto cuántico que lleva al espíritu con E mayúscula, que no puede ser mesurable, de lo que pudiera estar relegándose sencillamente a esa capa céntrica de la cebolla que se conforma con elucubrar teorías algebraicas sobre la ley de la gravedad o el principio de Arquímedes, ya que algunos de esos objetos sombras, decíamos, están evidentemente más cercanos a la abertura que otros, hecho que da lugar a esa jerarquía de niveles. Los niveles de la gran cadena son pues niveles de crecientes en sombras y crecientes en luz, que culminan en la apertura al espíritu, por donde nos damos cuenta de que lo que únicamente y siempre existió es el espíritu. Incluso en los niveles más ínfimos, los de la capa de la cebolla, que pretenden calcular con una fórmula matemática la velocidad de un cuerpo en función de su peso y su magnitud tridimensional. Aunque de esto solo podemos darnos cuenta en los estratos más elevados. Esto no significa que los diversos niveles de la manifestación material sean pura ilusión o irrealidad, pues todos son manifestaciones del ser y por tanto están bañados, aunque en diversos grados, de su gloria. Manifestaciones del ser absolutamente fortuitos, como hablábamos el otro día, en relación al principio de incertidumbre o indeterminación. Nosotros estamos intentando explicar una realidad que es absolutamente maleable como el agua. Como decía Bruce Lee, be water, my friend. Ondas que manifiestan condensaciones, que se manifiestan en partículas o corpúsculos y que generan esa ilusión de realidad física y material, pero que es absolutamente transitoria, que inmediatamente después o inmediatamente antes, ocupando
otro punto de referencia dentro de esa onda, pueden tener una apariencia absolutamente diversa y registrar valores materiales, atómicos, si quieren ustedes, absolutamente diversas. Por lo tanto, generamos una relación de realidad en base a la observación fantasmagórica y efímera de una realidad que es circunstancial. Y no solamente por la propia naturaleza de ese corpúsculo, de esa partícula subatómica absolutamente transformable y metamorfoseable y variable continuamente, sino a través de la propia metamorfosibilidad y aleatoriedad y transformación de los propios instrumentos que utilizamos para observar esa realidad, que también están sometidos a la misma incertidumbre. Y más allá todavía, nosotros mismos, que somos los observadores, estamos sometidos a la misma incertidumbre que esos instrumentos que utilizamos para observar esos corpúsculos con su correspondiente maleabilidad, indescifrabilidad, patrón de interferencia, incertidumbre o indeterminación. Lo único que sucede es que los niveles superiores, al estar más cerca de esa abertura, necesitan ser suplementados cada vez en menor medida por poder pasar al absoluto. El hecho de que todas las cosas sean Dios, pero que algunas lo sean más que otras, es una versión diferente del carácter paradójico del ser. Es la metáfora de la realidad dualista onda-partícula, material y espiritual. Así pues, la vida trasciende. Trasciende como todo, como el agua que fluye en un río y a la vez incluye todo. La vida incluye a la materia. La mente trasciende y a la vez incluye a la vida. El alma trasciende y a la vez incluye a la mente. Y el espíritu trasciende y a la vez incluye al alma. Y podemos seguir hasta el infinito o no, señoras y señores, porque cuando, y por lo menos hasta ahí hemos llegado nosotros, intentamos trascender al espíritu con E minúscula como ese concepto cognitivo que engloba todos esos estratos de la cebolla con los cuales intentamos explicar la realidad, desde un punto de vista material con la vida, la mente, el alma y el espíritu, desde un punto de vista físico con la materia, la biología, la psicología y la metafísica, el espíritu, que teóricamente engloba y concentra todos esos elementos, es decir, la cebolla que contempla todas esas capas, que podríamos llamar espíritu con E minúscula, ahí se queda. No es el fin, ni tan siquiera es el principio, puesto que no existe ni principio ni fin, pero no es más que un pequeño corpúsculo, una vez más, que intentamos analizar de forma absolutamente indescifrable, indeterminada, incierta, teoría de Heisenberg, que por mucho que contenga todos esos aspectos a través de los cuales nosotros podamos intentar elucubrar una realidad, no es más que una cebolla trufada de capas. Y más allá de esa cebolla, ¿qué existe? Ese espíritu con E mayúscula, que es imposible de abarcar en términos cognitivos, y nosotros no podemos ir más allá de nuestra propia naturaleza cognitiva. ¿Qué es esa E con mayúsculas, ese espíritu con mayúsculas? ¿Es el cosmos, el universo, es Dios? ¿Cómo podemos mesurarlo? No podemos mesurar algo que no tiene mesura, y mucho menos podemos hacerlo desde una estructura que no contempla determinados parámetros. De la misma manera en que usted no puede invitar a un concurso de aeronáutica a un salmonete, y un salmonete no puede invitar a un concurso de natación a una gaviota, usted puede darse con un canto en los dientes si llega a poder integrar dentro de su realidad limitada ese espíritu con E minúscula, que puede, quizás, y esa es nuestra única esperanza, ser un billete de ida hacia esa E mayúscula. Pero también todo esto es pura elucubración.